En Isaías capítulo 45, es una palabra que Dios le habla a un rey, a Ciro. Dice en el 45:1: así dice Yahweh a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Di conmigo: las puertas están abiertas a mi vida y nunca se cerrarán. Esa es una promesa. Aférrate a eso. ¿Cuántas veces dice: tengo este negocio pero se está cerrando las cosas, etcétera? Nunca se cerrarán las puertas. Todo en mi vida Dios se encarga de abrirlo. Amén. Todo es a mi favor. A ver, Dios ha puesto todo a mi favor. Dice en el verso 2, esto me encanta, es una promesa. Dice: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, y quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, generaré libertad. Amén. Y viene algo precioso en el 3: y te daré ¿qué? Tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Yahweh, el Dios de Israel, que te pongo ¿qué? Nombre. Dice la escritura: hey, yo quiero generar libertad en ti. Vengo a dar libertad, abrirte aquello que te tenía, rencor, resentimiento, desolación, tristeza. Vengo a traerte libertad, para que una vez que estés libre, ahí te va, te quiero entregar mis tesoros, lo que yo guardé desde la eternidad pensando en ti, solamente en ti. Cosas escondidas. Cuando la Biblia describe tesoros, no nada más habla de riquezas. Dios tiene riquezas físicas especialmente para ti. Yo les explicaba en la campaña que Adán todos los días recibía una provisión de oro. Había un río que tenía la orden de traerle oro a Adán para que ejecutara su palabra. El dinero es una herramienta para llevar a cabo el propósito de Dios. Amén. Se requiere dinero para llevar a cabo, para el pago de todo este auditorio, ¿sí? El dinero no debe ser problema para ti, porque Dios es el proveedor. Amén, ¿estamos de acuerdo? Pero Él habla de tesoros, de lo que Él atesora. Dice: donde está tu dinero, tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Por lo tanto, Dios está hablando de tiempo de revelación de grandes riquezas. No nada más te vayas por lo material, sino riquezas de poder, de sabiduría. Mira, ve Primera de Corintios capítulo 1 verso 5, por favor. Primera de Corintios 1:5. Pues aquí me vas a leer. Le falta pila a ese. No, aquí está. Porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en él. A ver, En dice: toda palabra. en todas las cosas fuiste ¿qué? Enriquecidos en él. ¿En qué más? ¿En qué más? En toda palabra y en toda ciencia. En toda palabra y en toda ¿qué? Ciencia, riquezas para ti. En todas las cosas he sido. Di conmigo: yo he sido enriquecido en todas las cosas, y con palabra y con conocimiento. Amén. Ahora, Dios reservó esos tesoros para un tiempo. La Biblia describe que esto no se lo reveló a nadie anteriormente. Lo reservó para un tiempo. A esto se le llama misterio. Cuando tú lees en el Nuevo Testamento la palabra misterio, esa palabra es una palabra griega que es apocalipsis. Significa quitar la tapa, revelar misterios. Cuando tú entiendes que Dios se guardó misterios y que tú eres el beneficiado para escucharlos, es porque Él te amó desde la eternidad. A ver, Dios te amó antes de que tu papá y tu mamá hicieran sus cositas, y preparó un misterio, misterios, cosas guardadas, pensando solamente en mí. ¿Estamos de acuerdo?
Ahí está diciendo, yo iré delante de ti, generaré libertad a tu vida y te voy a entregar mis tesoros, secretos muy guardados. No es para cualquiera, solamente para una generación especial. Ve por favor, vamos a Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. Fíjate lo que dice, que los profetas del Antiguo Testamento buscaban, escudriñaban acerca de las riquezas, del favor de Dios. Y estaban indagando y empezaron a ver acerca de los sufrimientos de Cristo, pero de la gloria, de la sustancia, de las riquezas que iban a venir en consecuencia de ese sacrificio, ¿sí? Pero fíjate lo que dice en el 12. A esos profetas se les reveló que no era para ellos mismos, o sea, no era para el Antiguo Testamento, dice, sino que era para ¿quién? Se les reveló que no era para ellos, sino que era para nosotros. Y ellos administraban las cosas que ahora, o son ¿qué? Anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y fíjate, cosas en las cuales anhelan ¿qué? Esas riquezas, esos tesoros, los ángeles lo ansiaban. Dice, wow, ¿quién será esa generación especial? ¿Quién va a ser ese suertudo? Por eso tu nacimiento anuncia cosas especiales. Por eso Dios cuida tu nacimiento. ¿Por qué crees que va en contra del aborto? Porque Él tiene tesoros escondidos para cada persona, cada individuo, aún antes de que nazcan. Ya había pensado en ti, ya te anhelaba. ¿Cuántas veces dices, esto se lo voy a dejar a mi hijo, es algo especial? ¿Sí? Ya ves, llevas al hijo y le enseñas, todo esto va a ser tuyo, y la Cheyenne, pa, y hay cosas que te las reservas, esta todavía no, esta es especial. Llegará un tiempo, pues el tiempo se está cumpliendo, el tiempo es ahora. Salmos capítulo 78, versículo 1. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Fíjate lo que dice. Ven, yo te quiero dar a conocer mis tesoros, pero ven y escúchame a mí. Cosas escondidas desde la eternidad, tesoros escondidos. Ahí te va, En realidad lo que Dios quiere darte a conocer es la esencia de la vida. Es como si alguien te diera la solución a todas las enfermedades, te dieran una fórmula para que se acabaran los problemas. Imagínate que alguien te diera, ¿cuántas empresas se pelean por secretos? Y hay secretos empresariales bien guardados. Por ejemplo, yo que estoy estudiando, he querido hacer como proyecto manejar el hidrógeno y alimentar una casa de electricidad con agua. Y se puede hacer a través de electrólisis. Pero hay empresas que han comprado las patentes y no las quieren soltar, y cuando compras una patente tienes ciertos determinados años de guardar esos secretos y aprovecharte de esos secretos. Pues Dios guardó secretos para que el diablo ni nadie los conociera, y los estaba reservando especialmente para ti. Y te está diciendo, hey, acércate, abriré mi boca para hablarte cosas escondidas desde la eternidad, cosas especiales,
Con esto vas a quitar los famosos iluminados. Es que yo sigo al hermano porque él es un gurú del Señor. Olvídate de eso. Dios habla a cada uno y le quiere dar a conocer a cada uno. Vivimos un tiempo especial donde el Espíritu Santo está reposando en la vida de cada uno de los creyentes. La palabra reposar significa habitar. El Espíritu Santo está habitando en mí. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo está habitando en Israel Rubalcaba. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? Cuando hablo en primera persona es que quiero que captes, digas, oye, yo sé que él está guapo, pero yo también. En ti, háblalo para ti. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 8, por favor. Hebreos 8, versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Síguele. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Fíjate lo que dice, mis tesoros los voy a poner en sus mentes y en sus ¿qué? Corazones. Y nadie va a decir, yo conozco al Señor y tú no. O ven, yo te voy a enseñar cosas del Señor. No, sino que cada uno tendrá la libertad de relacionarse conmigo y yo personalmente me iré revelando a su vida. Amén. ¿Qué es lo que habla Dios? Es el tiempo de una relación personal para contigo. Habla de tesoros, tesoros del reino. Amén. Ahora, vamos al Evangelio de Mateo y ahora sí vamos a entrar en materia. Y me vas a leer el versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos. A ver, le preguntaron, oye, ¿por qué les hablas a la gente con tantas parábolas? Querían una explicación de por qué, pues acerca de la siembra, etcétera, etcétera. En realidad, no significaba que era un código secreto. Hay que entender que los tesoros de Dios son tesoros espirituales, por lo tanto, solamente se revelan de forma espiritual. La gente lee la Biblia, pero llega a un punto que se vuelve el mejor somnífero que existe. Por eso cuando empiezas a leer la Biblia te empiezas a jetear. ¿Sí? Porque es un libro espiritual que se tiene que entender de forma espiritual. Ve por favor a Mateo 13 y ahorita vamos a regresar, estamos aquí en Mateo 13, permítame. ¿Sí? 13:10. Pero vamos adelante, por favor, vamos al versículo 44, 13:44. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y los esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Fíjate lo que está asemejando Jesucristo, el reino. El reino es un tesoro y que está escondido. Pero un hombre viene y lo halla. Subraya la palabra hallar. Esa palabra es una palabra griega, a mí me gustó mucho, porque significa no que hayas tenido la chiripa de encontrártelo, sino que alguien decidió dártelo a conocer. Eso significa la palabra hallar. Por lo tanto, no cualquiera se encontró ese tesoro, ¿verdad que no? Sino que un hombre, fíjate, y ahorita voy a hablar acerca de las características de ese hombre. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, o a un hombre se le presenta y lo esconde de nuevo. Y gozoso, ¿por qué se gozó? Por el tesoro. No lo añadió a su vida. Ese tesoro
no lo agregó a su vida. Y es lo que mucha gente hace con la palabra, la agrega a su vida. Ese hombre, de tan gozoso que encontró ese tesoro, tomó una decisión. Dijo: a partir de ahora esto es mi vida. ¿Y qué fue a hacer? Fue y vendió todas sus posesiones y fue y compró aquello. La Biblia en Proverbios dice: compra la verdad y jamás la vendas. ¿Qué decidió hacer? Decidió aceptar el reino como su vida. Hay gente que a la palabra de Dios se vuelve: ay, algo más, ay, alcanzaremos a ir a la congre a escuchar la palabra. Es que nos cierran el parque. Lo agregan a su vida. Y la palabra, para que verdaderamente sea valorado, un tesoro tiene precio y también tiene ¿qué? Valor. Aquel que lo valora dice: ya no hay nada, ya no hay nada más. Todo lo demás lo dejo a un lado y adquiero ese campo. ¿Vamos bien? Esa es una actitud de alguien a cual Dios sabía de esa persona, de lo que iba a hacer. Por eso se lo presentó. ¿A quién le darías algo valioso? Dímelo. ¿A quién lo va a administrar o valorar? Pues Dios conocía a este hombre en su corazón y sabía que ese hombre iba a valorar esa información que iba a recibir. A eso se le llama revelación. Revelar, dar a conocer algo secreto o oculto. Ahora, regresemos a Mateo, en el capítulo 13, verso 10 dice: entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondió, les dijo: porque a ustedes, a ver, di, a mí, te está hablando a ti, porque a ti te es dado saber ¿qué? Los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no están capacitados. Quiero ahorita que leamos esta versión, vamos a pasar a la versión Dios habla hoy, porque les va a aclarar más. Dice: porque a cualquiera que tiene se le va a dar más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le va a ser quitado. Verso 13: por eso les hablo por parábolas, dice, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ello lo que el profeta Isaías dijo: de oído oiréis y no vas a entender, y viendo vas a ver pero no vas a percibirlo, porque el corazón de este pueblo se ha ¿qué? Eso es lo que sucede con mucha gente, su corazón lo endurece. Y te voy a poder decir cómo se endurece. Se endurece cuando estás resentido con algo. Se endurece cuando no estás buscando a Dios, cuando estás buscando las propias cosas por tus propios méritos. Te vuelves duro, insensible. Dice: este pueblo se está endureciendo, se ha endurecido, dice la escritura, ¿sí? Versículo, porque el corazón de este, versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Por eso Dios está a veces limitado a hacer milagros, por la dureza del corazón. En el Evangelio de Marcos capítulo 6 se ve un caso como Jesús no pudo hacer milagros. Yo dije: ¿cómo el Dios Todopoderoso no pudo? Y me dijo: sí, no pude. Y no pude porque la gente tenía un corazón duro. Ustedes lean el capítulo 6, es más, déjenles doy exactamente la cita. 6, el versículo 3 al 5, o del 1 al 6, ustedes lo leen en su casa. Y Jesús no pudo. ¿Hay cosas que no puede Dios? Dígame. Ahí dice que sí. Hay cosas que no puede. No puede sanar a alguien que no quiere ser sanado. Dios no puede salvar a alguien que no quiera ser salvado. Claro que está limitado Dios en relación al libre albedrío que te entregó.
algo que tampoco puede Dios y que a mí me da mucha alegría que no pueda, no puede faltar a su palabra. Él lo que dijo lo cumple. Sí, en eso tengo una confianza. Sí, un día vino el diablo. ¿Tú crees que Dios te va a cumplir? Ay, pues claro, Él no puede faltar a su palabra. Él no puede faltar, eso me da una garantía. Sí, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, lo hace. A lo mejor tú le llega a tu hijo, oye papá, el viernes me prestas el carro, y tú le dices sí, un martes, ¿no? Pero el jueves te entregó las calificaciones. Mira papá, reprobé. Ah, pues ahora no te presto. Y Dios no es así. Si Él ya te dijo que sí. Así que papás, y luego están volteando. Si tú dices algo, yo por eso con mis hijos, a ver, le pienso, me dicen, oye papá, esto, a ver, porque una vez que ya les dije que sí, pues ni modo, ya dije que sí. Por eso mejor diles, ya veremos, hijo. Ora a Dios, a ver qué Dios me muestra. ¿Sí? Pero hasta que llegue el punto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque los hijos saben cuándo llegar. Cuando estás distraído, estás contento porque las Chivas ganaron y lo que sea. Ay, ahorita, oye papá, estás contento, papá, ¿me puedo ir? ¿Prestas el carro? Sí, sí. Toma las llaves. Y se va. Y la mamá te dice, ¿le prestaste el carro a tu hijo? Sí, claro, pero tiene 7 años. O sea, estabas tan emocionado que ni siquiera pensaste en lo que estabas haciendo. Nunca tomen decisiones viscerales. Las vísceras se queman en sacrificio. El hígado y las vísceras son quemadas. En la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Antes de que empieces a tomar una decisión, si estás enojado, ahora sí, cuenta hasta 10. Medita en la palabra de Dios, echa fuera la ira, ordénale a tu ser que se introduzca en la paz. La próxima semana voy a hablar acerca de eso. Retén la paz que Dios te dio. Aprende a vivir en la paz. ¿Sí? Gente que se le quita la paz así, mira. No más su chequera dijo que ya no tiene y empieza a gritar. Y la paz no es algo que tú te ganaste, es algo que te dieron. No es algo condicionado. Jesús dijo, mi paz te dejo. No tu paz. Tu paz es muy variable, ¿verdad? Estás viendo la novela y estás en paz. Se acabó la novela y hasta tus hijos dicen, ching, ya se acabó. Ahí viene la doña. ¿Sí? No, la paz de Jesús es permanente y la palabra paz significa éxito y prosperidad. O sea, te está diciendo, mi prosperidad y mi éxito te lo entrego. Eso es tuyo, reténlo. Pero eso es historia para el próximo servicio. Yo ahorita estoy hablando de cosas hermosas, tesoros escondidos. Dice, vamos a leer la versión Dios habla hoy. ¿Sí? 13, 15, sí, desde ahí. Pues la mente de este pueblo está entorpecida. Tiene tapados los oídos y han cerrado sus ojos para no ver ni oír, para no entender ni volverse a mí, para que yo no los sane. Pero dichosos ustedes porque tienen ojos que ven y oídos que oyen. Les aseguro que muchos profetas y personas justas quisieron ver esto que ustedes ven y no lo vieron. Quisieron oír esto que ustedes oyen y no lo oyeron. Aquí está el valor que tú vas a tener a lo que estás escuchando. Pero valor es esto. Jesús dijo, los profetas anhelaban oír y ver lo que ustedes tienen derecho. Dice, a ellos no les es entregado, a ustedes les es entregado los tesoros de los secretos muy guardados. Lo que yo había guardado desde la eternidad, ustedes son los beneficiados. Aquellos no, ¿por qué? Porque han endurecido su corazón y yo hablo al corazón. Ellos no valoran mi palabra. Tienen ojos, ven, pero no perciben estas cosas. Oyen, pero no entienden lo que yo trato de decir.
¿Por qué? Porque están pensando en otras cosas y no están atendiendo a mi voz. Pero bienaventurados ustedes que ven y oyen lo que yo les estoy diciendo. Entiende, tú eres una persona, no digo suertuda, eres de verdad, estás en el momento y en el tiempo exacto de poder escuchar la esencia, porque lo que Dios te quiere enseñar es cómo Él formó el universo. Él, si lo tenía guardado, es porque son los secretos que generan la vida de todo. Vamos a Primera de Juan, capítulo 1, para que lo reciban. 1:1. Y para entender Primera de Juan 1:1, primero vamos a leer Evangelio de Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por ese verbo, por esa palabra fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin ese verbo, nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. En Él está... Después sigues tu predicación. Ahorita déjame la mía. Sí. Fíjate lo que está diciendo. Todas las cosas fueron hechas por ese verbo. Por eso te dije, para el siguiente versículo que vamos a escuchar, recibe este primero. En el principio era el verbo. Todo se originó a través de una palabra hablada. ¿Qué es el verbo? ¿Qué define el verbo? La acción. O sea, si yo digo Pepe Campo, ¿qué te dice? Son dos cosas diferentes, Pepe y campo. Pero si escuchas, Pepe corrió en el campo, ¿qué generó en ese enunciado? Vida en esa oración. El verbo es lo que le da la vida a todo. Pues dice ella en el principio, o sea, toda la creación esperó que el verbo actuara. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y todas las cosas fueron creadas por ese verbo que salió de la boca de Dios. Ahora, Primera de Juan 1:1, vamos para allá. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Fíjate lo que dice. ¿Se acuerdan que habíamos leído? ¿Tienen ojos y qué? ¿Tienen oídos y qué? ¿Qué fue lo que propició el que vieran y no oyeran? ¿Un qué? Que no tenían un corazón para Dios. Su corazón buscaba otras cosas. Y a eso es lo que voy. Aquí dice, lo que era desde qué. Es la misma cita de Juan 1:1, ¿verdad? Lo que hemos ¿qué? Oído. Todas las cosas entran primero por el oído. Todas las cosas espirituales vienen. La fe viene ¿por qué? Hasta que oyes. Porque oíste, le fuiste a un equipo. ¿Estamos? ¿Sí? Porque oíste, le fuiste a un equipo. Pues todo en tu vida entra por aquí. Por eso dice, ten cuidado con lo que escuchas. El que tenga oídos para oír, oiga. Y fíjate lo que dice. Lo que hemos oído, y eso se traduce en ¿qué? A lo que hemos ¿qué? Visto. Porque la fe viene porque oyes. Y la fe es ver lo que no se ve. Entonces, ¿qué hace Dios? Te habla a ti su plan, sus secretos. Eso entra en ti y se genera una imagen de fe. Entra por el oído y lo empiezas a visualizar. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto y con nuestros ojos, y lo hemos ¿qué? Wow, ya lo veo. Lo empiezas a visualizar. A eso se le llama meditar. La Biblia dice, Josué 1:8 y Salmos capítulo 1 del 1 al 2, que medites en la palabra todos los días.
La palabra meditar significa, en hebreo significa formarte imágenes. Por eso la Biblia dice: no te hagas ninguna imagen de nada en el cielo, en la tierra, ni debajo. ¿Por qué? Porque yo soy el que te quiero formar las imágenes. Y la única imagen que se tiene que formar es la imagen de mi Hijo, el plan, lo perfecto. Dice que a medida que vamos conociendo la palabra, somos transformados en la misma imagen. Imagen. Estás escuchando la palabra de Dios y se forma una imagen. Estás escuchando la palabra de Dios que te dice: tú has sido sanado, y empiezas a meditar en eso y te empiezas a tomar una imagen, o una imagen de que si tú, por ejemplo, no podías tener hijos, ahí dice: yo haré que tenga hijos, aquella que decían que no tenía, que no iba a poder tener, y te empiezas a meditar en eso. Dios lo dijo, empiezas a formarte, empiezas a contemplarlo y terminas palpándolo. ¿Con qué? Con tus manos. Es el proceso de la fe. Primera de Juan 1:1 te enseña el proceso de la fe. La forma en que tú empieces a conocer sus tesoros es a través de la fe, a través de que le estés escuchando. Empiezas a escuchar y empieza eso que escuchas, lo empiezas a visualizar, y después eso que visualizas empiezas a meditarlo, empiezas a contemplarlo, a disfrutarlo, y después se traduce en algo material. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hables las cosas que no son como si fuesen, o como dice la Escritura en otra versión: trae a la existencia lo que no existe con tu boca. Y empiezas a hablarlo, empiezas a declararlo, empiezas a confirmarlo, y terminas viéndolo efectivo en tu vida. Tesoros, tesoros. Quiero que comprendan que esto que estoy diciendo es la revelación del corazón de Dios para contigo. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Fíjate, los tesoros, ¿los qué? Los preparó. Tesoros de la sabiduría los preparó de antemano. ¿Para qué? Para que tú disfrutaras de su gloria. Dice, miren, a mí me gusta desglosar mucho las escrituras. Hay gente que se las sabe de memoria, pero quiero que vayas más allá. Disfruta. Por eso yo les digo a los que lean: aprendan a leer. Y no estoy diciendo que leas como lee muy bien ella, ¿sí? Sino que aprendas a leer espiritualmente. Dice, sin embargo, hablamos. Algo que Dios dice es de que nunca dejes de hablarlo. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca. Háblalo. Y la gente no habla. La gente está acostumbrada a hablar tanto el problema o la situación. ¿Sí? Es más, voy a hacer un ejemplo. ¿Quién tiene más de 5 años en el Evangelio? ¿Sí? Gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios. ¿Sí? A ver, usted, deme 5 citas de éxito económico. A ver, América, deme 5 citas. Si quieren, no me digan la cita, nada más díganme el contenido. Todas las cosas se me han dado por su divino poder. Segunda de Pedro 1:3, ¿verdad? Otra. No, pues sí, pues Salmo 78, sí, en específico. A lo que voy. Es su palabra la que debe de estar en tu boca. No son tus palabras. Y a veces vemos ante las situaciones que no tienes sus palabras todavía en su boca. A mí, con la gente que yo trabajo, les digo: apréndaselo. Digan, ¿dónde está? Porque hay algo que yo digo, que todo lo que yo hablo tengo que estar respaldado en la Biblia. Porque con sus palabras seré justificado.
Eso es lo que me hace firme, sus palabras. Y conozcan. Hablé de prosperidad, pero ¿qué pasa con sanidad? Nada más saben que Isaías 53, versículo 4, o primera de Pedro 2, 24, que por su llaga fuimos sanados. Y yo les platico algo que sucedió. Yo estuve a punto de morir, tuve una situación muy fuerte. Prácticamente nadie sabía. Y Dios me dijo que escudriñara la escritura y que buscara todas las escrituras de sanidad. Y la primera que me llevó fue a Proverbios 4, que dice que su palabra es medicina. Entonces empecé a buscar la medicina. Encontré 70 escrituras y me faltaron muchas más. 70 escrituras que hablaban de sanidad divina. Y empecé a meditarlas, esas 70. Y las empecé a buscar, a meditar, a meditar, a meditar, a meditar esas escrituras. Y las empecé a confesar. Porque algo que hago es lo que yo he escuchado, lo medito y lo empiezo a hablar. Empecé a hablar esa palabra. En una semana se quitaron todos los síntomas de lo que los doctores habían dicho o de lo que se suponía que yo tenía. Empecé a hablar la palabra. Esa palabra se hizo parte de mí. La valoré y empecé a ejercerla. La Biblia dice que el espíritu de fe es creí, por lo cual hablé. Y empecé, y es por eso que yo digo, a ver, dame versículos, háblame de tu salud. ¿Estás con un problema de salud? O sea, ¿vienes a qué hora? Está bien, pero la escritura dice que la palabra es medicina. Y Jesús sanaba con la palabra. La gente que venía enfermo, Jesús le decía, escrito está. Qué rico, lluvia de bendición. Escrito está. Así ya nadie se puede ir. O se mojan. Habla de revelación. Ahora, vamos aquí. Mas hablamos sabiduría de Dios. ¿En qué? Subrayen la palabra misterio. Esa palabra significa boca cerrada o cosas guardadas. Significa que hasta ahorita Dios está abriendo su boca para dar a conocer ese plan que ya había tenido desde la eternidad. ¿Y sabes quién tiene derecho de escucharlo? Yo. Wow, de verdad soy un chiqueado, soy el chiqueado de Dios. De aquí el chiqueado soy yo. También tú. Somos muchos chiqueados. ¿Por qué? Porque podemos escuchar su corazón. Ojo, y lo que Él me habla se convierte en riquezas. Ahorita se los voy a enseñar. Lo que Él habla se va a traducir también en beneficios materiales. Porque todas las cosas fueron reunidas en Él. Lo que se ve y lo que no se ve. Y el dinero es de Él. Y Él quiere enseñarte. Y ahorita te voy a enseñar cómo es la revelación financiera para ti. Cómo Dios guarda tesoros. Hay dos clases de riquezas. Riquezas materiales del mundo y las riquezas de los cielos. Y esas son las que están reservadas para mí. Amén. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios preparó en destino antes de los siglos para nuestra gloria. Ahora, voy más adelante, ¿sí? Verso 8. A la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, ahí te va, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios guardó para Israel Rubalcaba. Nadie las había visto, ni nadie las sabía ¿qué? Porque no tenían un corazón dispuesto para hacer eso. Amén. Yo un día le dije a Dios, enséñame, quiero escucharte a ti. Yo he visto muchos predicadores que se leen un sermón
etcétera. Está bien, o sea, sigue siendo palabra. Pero una vez Dios me dijo, quiero que cada mensaje sea porque tú me escuches. Y yo empiezo a orar mucho en lenguas. La Biblia dice que por el Espíritu hablas misterios. Y la mayoría de las predicaciones que yo doy son en lenguas. Las escuché. Empezó a hablar en lenguas. Estoy hablando misterios. Y viene la interpretación de esa lengua. Y me empieza a revelar esas cosas. Me empieza a decir. Por eso yo en esta iglesia les digo, pónganse a orar en lenguas. Les estoy dando permiso. Oren en lenguas. Oren en lenguas. Oren en lenguas. Porque hay muchos que nada más oran en lenguas cuando vienen. Ora en lenguas, orar en el Espíritu en todo tiempo. Vas piloteando el avión, ora en lenguas. Oiga, capitán, que el ala aquella, no te preocupes, aquí está saliendo un misterio. ¿Vamos bien? Ahora, cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha reservado para mí, porque me ama. Verso 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros, ¿por qué? El Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿qué es lo profundo de Dios? ¿Alguien me puede decir lo profundo de Dios? El mismísimo Espíritu. Hay cosas que tú conoces, que nada más tú conoces. Esto, a veces hay cosas que se reservan. Pues el Espíritu Santo conoce lo más profundo de la misma sustancia divina. Y dice, y ese Espíritu te lo da a conocer. Pregúntale cómo fueron formadas las estrellas y te lo va a decir. Y vas a ver que después en la revista de Científico Todo va a aparecer. En la Biblia aparece la rotación de la Tierra cientos de años antes de que Copérnico lo confirmara. La Biblia habla del polvo de la tierra en Proverbios capítulo 8. Y hay una teoría que todo era un polvo cósmico y que sucedió un Big Bang, donde todo ese polvo recibió una energía. Claro, fue sea. Un día yo le estaba hablando acerca de la esencia de toda partícula es el sonido. Y una persona de esas científicas. Después esa persona me trajo una revista científica donde se encontró que los átomos, la parte más esencial de un átomo es sonido. Porque por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. Palabras forman cosas. Yo uso las palabras para formar. Amén. Ahora, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ojo, ¿qué espíritu tienes? De Dios. El Espíritu de Dios, y Él te enseña lo que Dios te ha ¿qué? Lo que Dios te ha ¿qué? Lo que es mío. ¿Y qué tienes que hacer con eso que te ha concedido? Siguiente versículo. Lo cual también hablamos. ¿Qué tienes que hablar? Yo sé, pero ¿qué es lo que tienes que hablar? Lo que Dios te ha concedido. ¿Qué te ha concedido? ¿Sanidad? Pues háblalo. Yo soy sano por las llagas de Jesús. La Escritura te ha dicho que Él te ha hecho un exitoso. Pues empieza a hablarlo. Yo soy cabeza y no cola. Soy más que vencedor. Empiezo a hablar lo que Dios me ha concedido. Empiezo a hacer declaraciones de fe. Empiezo a declarar lo que estoy escuchando. Hablar, creer y hablar. Creer y hablar. ¿Cuánta gente? Ay, hermano, es que yo soy bien penoso. Uy, si viera. Y ahorita con tantos problemas. Todo eso es la misma operación, pero al revés. Se llama el sistema del miedo. El miedo es una fe
torcida. Y opera igual. El miedo viene por palabras también. Así como la fe viene por palabras, el miedo viene por palabras. Y Satanás usaba el miedo. El miedo es satánico. Ninguna forma de miedo es divina. La Biblia habla de temor, esa es otra palabra. Nada más que en castellano lo ponen igual. Pero la palabra temor de Yahweh, se lo he explicado aquí, se llama respeto, honor, reverencia. Apunten esto, Hebreos capítulo 2, verso 14 y 15, y van a ver cuál es el sistema del diablo. Se llama miedo. Miedo, que es lo primero que tuvo Adán y Eva después de pecar. ¿Tuvieron qué? Miedo. El miedo paraliza. Dios te dice no tengas miedo y te dice el por qué. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo le dije, Señor mío, vamos a iniciar otra obra aquí. Sí. Y hay muchas cosas que requerimos. Adelante. Pero me dijo, y no tengas miedo. Y mira, no he usado para nada el miedo. El miedo está a mi favor, está bajo mis pies. Sí. Miedo me tienen los demonios. Miedo te tienen los demonios. Amén. ¿Sí? Dice a usted sí por grandote y gestudo. No. Los demonios te identifican y saben quién eres. Te tienen un pavor. Un día me dijo él, conmigo no me tienen miedo, me tienen pavor. Y me gustó esa palabra, que me tenga pavor las tinieblas. ¿Sí? Pero nunca uses el miedo. El miedo no te sirve para nada. El miedo te paraliza, te hace generar imágenes contrarias. ¿Sí? Ay, tengo miedo de quedarme sola. Y ya te imaginas tú toda solitaria tomándote un café y que nadie te pele. Usas el miedo. ¿Sí? No uses el miedo. Es que me voy a quedar sin trabajo y ¿qué va a pasar? No va a pasar absolutamente nada. Y tengo que pagar todo eso. Todo se va a pagar. No uses el miedo, usa la fe. Dios te dice que no vas a quedar avergonzado y que Él te ha enriquecido. Usa la fe. Aprende a escuchar las palabras correctas. Empiezas a escuchar las palabras incorrectas del miedo y para allá vas. Y empiezas a escuchar y mira, y mira, y mira, no te van a salir las cosas, etcétera, no hay dinero, etcétera, etcétera. Y son palabras que generan miedo, y el miedo forma imágenes y el miedo trae cosas. ¿Qué dijo Job? Lo que tuve miedo, eso me pasó, porque siempre las escuchaba y las hablaba. Job era el hombre más necio e ignorante de las escrituras. Yo no sé por qué lo usaron tanto para levantar. Sí. Era justo, sí, pero miedoso. Tanto que se atrevió a decirle a Dios que Dios era el que le mandó todo. Dios dio, Dios quitó. Y eso no lo dijo Dios, eso lo dijo Job, y hay gente que lo toma como si hubiera sido Dios. Cuando la Biblia dice que el don y el llamamiento es irrevocable, y lo que Dios da, no lo quita. Pero como la gente no escudriña y no escucha la revelación, se va por lo primero. ¿Sí? Lo único que Job no tenía miedo era quedarse sin mujer, y fue lo único que le quedó. Tenía miedo de quedarse sin hijos, se le murieron. Tenía miedo de quedarse sin negocio, se le murió. Quedarse sin dinero en el banco, se quedó sin dinero. Tenía miedo de enfermarse, se enfermó. Lo único que no tenía miedo era quedarse sin mujer, porque siempre la mujer siempre la traía así. Llegó el punto, ya no tengo miedo, no tuvo miedo de quedarse sin mujer. Pues como no usó el miedo, se le quedó. Sí. No usen el miedo, usen la fe. Por eso dice, no has recibido el espíritu del mundo. En el libro de Romanos 8 dice, porque no has recibido el espíritu de esclavitud para que estés en miedo, sino has recibido el espíritu de adopción con el cual clamamos, tú eres mi papito, Dios, estás de mi parte, Padre. Sí. Ahora, ¿vamos con más tesoros? Vamos a Colosenses. Déjenme nada más terminar con la idea del 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual, ¿qué?
Oye, yo tengo que hablar lo que Dios me ha enseñado. Lo que Dios me ha enseñado. A veces, por ejemplo, un día estaba en una fila del banco y yo tenía mucha prisa por depositar y irme, ¿sí? Dije, bueno, Señor, tú has dicho que abrirías puertas de bronce, cerrojos de hierro, todo lo que sí, vas a abrir esta fila en el nombre de Jesús. Y eso yo lo aprendí, ¿sí? Y empecé a declarar, gracias, Señor, porque yo deposito antes que toda esta cola, porque estaba lejos, lejos, ¿sí? Y ya ves uno alto y ve a todo Liliput adelante, pues, ¿sí? Y de repente entró una persona y dice, me habló y me acerqué. ¿Y qué pasó? Usted es el pastor, ¿verdad? Sí, fui el domingo a su iglesia. ¿Qué viene a hacer? A depositar. Démelo. Dije, aleluya, aleluya. Ya ven, sean pastores. No se crean. Crean en Dios. Dios se encargó de abrirme puerta y rápido salí. Y ya cuando me fui, todos hasta me volteaban a ver feo. Y yo, Señor, te doy gracias porque me haces levantar mi cabeza. Conoces palabras enseñadas por el Espíritu, háblalas. Háblalas. Cuando íbamos a levantar el permiso para la AR, teníamos que pedir un permiso del municipio de Zapopan. Y yo fui y hasta se burlaron de mí. Dice, no, pues aquí no, consígueselo de otra manera. Y la mayoría de las iglesias ponían un domicilio en otro municipio porque en Zapopan no se podía. Un día hasta se burló la persona y dice, no, pastorcito, así me dijo, el diminutivo. ¿Sí? Aquí no se va a poder, pastorcito. Dice, tendría que cambiar todo. Usted lo dijo. Yo le voy a decir que las próximas elecciones, ustedes, su partido no va a estar aquí. Y hasta se rió. Nuestro distrito sabe que jamás lo hemos perdido. No me interesa, escuche mi palabra. Usted, para el próximo, usted va a estar pidiendo trabajo en este lugar. Se me quedó así, se rió y yo me fui. Fue la primera vez que el municipio de Zapopan cambió de régimen. Y cuando ya cambió todo, con otro partido, no voy a decir ni los colores, de uno cambió a otro, Dios me dijo, ve para allá. Y cuando me acerqué a la oficina, me topó con, oiga, usted es el pastor Rubalcaba, ¿verdad? Sí. Oiga, yo soy el hermano fulano de tal, soy encargado de esta oficina y usted va a ser el primero que va a recibir ese documento. La Biblia dice, hombres y naciones entregaré para servirte. Escuché tesoros escondidos. Lo escuché y lo hablé. No temas hacerlo. La Biblia dice que el reino o la nación que no te sirviere será asolada. Y ese gobierno fue un hijo de Dios a pedir un requerimiento de Dios para su reino y se burlaron de él. Y la Biblia dice que no quedaré avergonzado. Y Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. Quiero hablar un poquito más de tesoros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vamos, por favor, a Colosenses. Adelantito. Capítulo 1. Versículo 25. Miren, por eso yo les digo, qué bueno que escuchan palabra de fe. La revelación de Dios tiene que transformar la vida de la persona. No debe dejarte igual. Si tú entras a una iglesia y lo único que se hablaron fueron buenas intenciones, no sirvió. Lo que tú debes de buscar es fe, escuchar fe. La fe es lo que transforma la vida. La fe te introduce a la dimensión del favor de Dios.
Eso es importante. Fíjate lo que dice, ¿lo puedes leer, hija, por favor? De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie, aquí dice anuncies, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Qué más? ¿Y cuál es esa palabra? El ministerio que había dado No. culto, ¿no? Sí es ese versículo, pero no lo leíste bien otra vez. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado en sus santos. Fíjate, ¿qué es lo que tengo que predicar? El misterio que había estado, ¿qué? ¿Desde qué? Los siglos, antes de las eras. Hay eras, hay una era prepecado, hay una era prediluviana, hay una era precreativa. Pues antes de toda era ya estaba este secreto para mí. Es más, antes de Dios pensar en crear todo, ya tenía ese secreto para Israel Rubalcaba. Dice, pero para esto soy ministro, estoy administrando, estoy escuchando los secretos y te lo estoy transmitiendo. Son los misterios, secretos guardados, los que Dios guardó desde antes de los siglos para tu gloria, para volverte a restablecer en el lugar que Dios había planeado desde el principio. El hombre fue destituido de su gloria, pero con el favor de Dios y a través del mensaje te está volviendo a poner. ¿Sabes cuál es la posición tuya? Por encima de ti no hay nadie más que tu Padre, es todo. O sea, entiéndelo. Por encima de ti no hay nadie más que Dios. Tú estás en el lugar que anhelaba Satanás. Me sentaré a los lados del norte. ¿Qué le dijo Dios a Jesús? Siéntate a mi diestra. ¿Y dónde estás sentado tú? ¿Juntamente con quién? ¿Sabe lo que significa la palabra diestra en el griego? La extensión de su poder. Ni siquiera es más abajo, es el mismo poder. El que te sientes a la diestra significa que te sientas en el mismo trono de lo divino. A ver, o ya se lo sabían o están tan extasiados, o están pensando, ¿a qué horas juega? Mira, ve Apocalipsis capítulo 3. Ahorita regresamos a Apocalipsis, a Colosenses capítulo 3. Verso 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. A ver, Así como ¿que se siente dónde? ¿Dónde? en mi trono. No en un trono a la derecha, sino conmigo en mi trono. Habla de Jesús. Ahora, ¿cuál es el trono de Jesús? Sigue leyendo. Así como yo he vencido, me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Cuál es tu trono? ¿El mismo trono de tu qué? ¿Ya entiendes tu posición? Por eso soy ministro, para enseñarte cuál es tu posición, para darte a conocer los misterios, los secretos. ¿Cuál será ese misterio? Participar de su esencia. Dios te creó para que seas igualito a Él y puedas participar de esa misma sustancia y esa misma esencia. Regresa a Colosenses y amárrate el pantalón, porque con esto voy a cerrar. No quiero que se te caiga de lo que vas a escuchar. Colosenses. En el capítulo, déjame leerlo yo esto. Capítulo 1. Verso 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora, di conmigo, ahora. No es mañana, es ahora. Hoy yo disfruto de sus tesoros. Empiézalo a declarar. Yo hoy disfruto de su grandeza, dice. Pero que ahora ha sido dado a conocer a sus santos. Levanta la mano a los santos. Te pertenece a ti, dice.
Verso 27, a quien Dios quiso, ya ves que no a cualquiera. El mismo Jesús dijo, a ellos no les es dado. Y no que no lo quisiera, simplemente no son capaces de recibirlo. La Escritura dice que cuando tú das un buen secreto a alguien, a un necio, es como darle una perla a los puercos. Y un necio tiene esta característica. El Salmo 14 te lo dice. El necio dice en su corazón, no hay Dios. ¿Tú crees que Dios se lo va a entregar a cualquiera? No, solamente a aquellos que lo valoran. Dice la Escritura, a quienes Dios quiso dar a conocer que las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, ¿qué? La esperanza de gloria. ¿Sí? Capítulo 2, verso 2. Para que sean, y ya huele a comida, aleluya, gloria a Dios. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar ¿cuántas? Todas las riquezas con un entendimiento pleno, que las puedas entender, ¿sí? A fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos, ¿cuántos? Todos los tesoros de la sabiduría y a través del conocimiento de Jesús empiezas a conocer sus riquezas, la revelación de su amor, empiezas a disfrutar. Y ahí te va, secretos financieros. Una vez fueron a cobrarle los impuestos a Jesús. ¿Y sabes qué hizo? Él dijo a Pedro, ve y pesca, y del primer pez lo vas a abrir y vas a sacar una moneda y vas a pagar tu impuesto, porque eran los impuestos del templo. Todo judío tiene que pagar lo mismo, ¿sí? Es la responsabilidad para mantener el lugar. Ya después les hablaré acerca de eso. Todos tenemos la responsabilidad de mantener un lugar para que se proclame la palabra de Dios. No importa que tengas tú o que no tengas, es la misma responsabilidad. Por eso Jesús le dijo a Pedro, paga, ¿sí? Ahora, ¿quién sabía ese dinero? ¿Quién? Jesús. ¿Por qué no estaba a flor de tierra? Para que no lo agarre ¿quién? Cualquiera. Otro ejemplo. En el libro de Lucas, capítulo 5, Jesús iba a predicar la palabra de Dios y vio que los pescadores habían terminado de pescar. Era de mañana, ¿sí? Y estaban lavando sus redes. Pero resultó que Jesús les dijo, ¿me prestan una barca? Y solamente uno se la prestó, la barca de Pedro. Y empezó a predicar la palabra de Dios y después les dijo, hey, boguen mar adentro y echen sus redes. En el mar de Genesaret no se pesca de día, se pesca de noche, porque de día los peces huyen de las redes. Por eso Pedro dijo, toda la noche estuvimos pescando y no pescamos ¿qué? Nada. Y Pedro no era de fe, ¿eh? Nada más por el hecho de que Jesús era un predicador, por eso aceptó. Dicen, más porque tú eres allí un predicador, por eso lo he hecho en tu palabra. O sea, nada más por quien eres, no porque estaba creyendo. Porque si hubiera creído, hubiera echado las redes buenas, pero echó las redes podridas. Por eso se empezaron a romper. Ahora, ahí te va. En sus fuerzas, cuando ellos arrojaban las redes, ¿qué hacían los peces? ¿Y en quién están escondidos todos los tesoros? A ver, no me digan, no le tiren nada más, no es feria para andarle tirando a cualquier mono. Acabamos de leer la cita. En quien están escondidos todos los tesoros, la sabiduría y el conocimiento. ¿En quién? Cristo Jesús. Ahora, cuando Jesús les ordenó que echaran la red, ¿cuál era la orden de los peces? Métanse a la red, porque Él es el dueño de todo el oro, toda la plata.
para que entiendas, el milagro financiero que sucedió ahí hizo a Pedro multimillonario en un ratito. Nunca se habían levantado eso. Con lo que iban a vender esos peces, hubieran podido dejar de trabajar completamente. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús quería que no tuviera pendientes financieros para que Pedro se dedicara al tiempo completo. Y nada más por escuchar ¿qué? ¿Esos peces estaban escondidos? La verdad, yo creo que sí. Pues si no los hubieran podido sacar antes. ¿Y dónde les dijo que echaran la red? En el lugar donde dijo, es que ahí estaban todos los peces esperando la orden de venir a ti. Por eso tenemos el Espíritu Santo que nos enseña lo que Dios te ha que. Escúchalo a Él y Él te va a decir dónde recojas. Tesoros que Él dice, y te daré los tesoros que escondidos. Todos los peces de esa región era para un creyente. Ahora pueden entender todo el dinero que se está circulando, ¿para quién es? Para el creyente. Ponte a qué. Escuchar. No te compres tu maquinita para buscar tesoros como dice, si como a plata la buscares y como ahora la escudriñares mi palabra, entonces entenderás el conocimiento de Dios y te daré los tesoros que escondidos. La sabiduría trae riqueza. Tus finanzas van a cambiar si primero escuchas la palabra de Dios. Si empiezas a escuchar la palabra de Dios y empiezas a escuchar y aplicar y tesoros. Hey, yo soy el, mira, dice, bienaventurado tú que ves y oyes, porque muchos anhelaban estos momentos. ¿Te da gusto? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.